¿Cómo era el manejo administrativo local antes de existir el comité cívico comunero? ¿Qué se veía? ¿Cómo se daba el manejo por parte del alcalde, del consejo, del personal? ¿Cómo era? Pues era cada quien a su acomodo, ¿no? Pues cada quien veía, pues, como le digo yo, pues su política más que todo, ¿sí? Y cada quien pues lo hacía a su capricho según el grupo que estuviera mandando. Mm. Es decir, no había un plan de desarrollo determinado en beneficio del No, pueblo. eso no se planeaban las cosas, eso era cada quien ahí, eso, todo el mundo manipulaba las cuestiones. Kerala ha sido un pueblo tradicionalmente conservador. Eh, Se ha visto un poco el cambio en cuanto al esquema de bipartidista con el ingreso del comité cívico comunero, ¿o no? Y se ha notado, se ha puesto, digamos, como barreras a tanta como persecución y que había, ¿sí? No se dejaba actuar porque no era, porque comentaba esta mañana, sí, por ejemplo, cuando Luis Carlos vino a traer la partida, que no era quien la recibía, porque no se ponían de acuerdo todos, y no, vamos, Por el hecho de ser liberal. sí, O sea, había un exagerado esquematismo político, donde exagerada politiquería más. como sectarismo y sí. Ya, de pronto si yo le preguntara a usted, dentro de los ejemplos claros, concretos, ¿sí ha cambiado la administración local? Sí, se ha notado. ¿En qué cosas concretamente? Y en el momento, pues, se ha habido como más coordinación en las cosas, ¿sí? Se tienen en cuenta ya más a la gente, a la comunidad. ¿De qué manera se refleja ese tener en cuenta la comunidad? En las obras, ya se hacen obras en diferentes sitios sin mirar en quién sea, ¿sí? Sino donde se cubren las necesidades. Y al interior de la misma comunidad, sí la gente ha tenido cierta conciencia de la necesidad de organizarse, la necesidad de... Sí. Sobre todo en los campos, ustedes vieran los campos, como que lo dejan a uno como extrañado, ¿no? No, el pueblo que no tiene esa actitud que tiene esa gente y hablan con una espontaneidad y hay una seguridad. Actitudes como cuáles. Por ejemplo, de hacer valer sus derechos, por ejemplo, ¿sí? Porque se les respeten sus cosas, pedir ser escuchados. Y todo eso puede ser escuchado es a partir de que, ¿cómo hacen su fuerza para que sean escuchados? Unidos, ellos hacen sus reuniones y se dirigen en grupo. Casi no está una persona sola, sino van dos, tres, cuatro, cinco personas. Ustedes, por todo, la Junta de Acción Comunal han tenido mucha fuerza. Ya, y han existido problemas, enfrentamientos entre la nueva forma de administración local o la nueva forma de organizarse los campesinos y el pueblo frente a las antiguas estructuras conservadoras de los comunales políticos. Últimamente se ha aceptado ya esa posición, esas posiciones que han surgido. Se ha aceptado, porque mira a ver cómo, bueno, que con esto se puede trabajar así, con esto también, ¿no? Agregar a ver cómo es lo que se observa. Usted como persona independiente del comité cívico, o usted pertenece al comité cívico, ¿cómo ha visto el trabajo del comité cívico comunero? Pues es una gente que trabaja y que lucha, digamos, por el bien común, ¿sí? Claro que algunas veces, en lo que he escuchado, no me consta, no me consta. Se escucha que a veces también se presta como para que gente también lo hagan como muy a la fuerza, ¿no? Es que nos dan o qué pasa. O es que, bueno, o sea que ellos están, nos dan o nos vamos por el otro lado que nosotros sabemos. Ellos como ya tienen diferente, tienen conocimiento de todos los medios por donde se puede entrar a conseguir las cosas, ¿sí? Entonces, ellos amenazan también. A ver, hablemos un poquito de esos medios que usted les ha visto que tienen para entrar a conseguir las cosas. La fuerza es una, estamos hablando en este momento que la fuerza puede ser una. La fuerza, ¿qué otra? ¿Cómo le digo? La insistencia, como el liderazgo, coger gente para ir, ¿sí? Como por ejemplo los cabildos que están en el Consejo Cabildos Abiertos.
Bueno, yo poco asisto a eso, por lo que me dicen, por lo que me han dicho. Pues en los cabildos, yo no sé exactamente si ellos toman parte, por ejemplo, Benjamín, que es uno de los más que lleva la vocería de ese grupo, ¿sí? Entiendo que él es de los más que propone, que cuestiona las cosas, eh, las critica. Bueno, o sea, es el que tiene como más, ¿no? Para defender. Y sobre todo, pues, de Benjamín, en lo que yo he podido escuchar, se nota que es un muchacho que ha leído mucho, que ha capacitado y está como muy al corriente de toda esa problemática social. Así, en cosas concretas, por ejemplo, como servicios públicos, ¿qué Sí, cosas se han conseguido? por ejemplo, se preocupan, por ejemplo, que haya igualdad, que no solamente sea para uno, sino que también, sobre todo para la gente más desprotegida, que tengan puedan cubrir todas las necesidades que tiene también el pueblo. Ya, usted estuvo presente en Charalá cuando la cuestión del conflicto famoso que es del agua. ¿Qué nos Hace, podría narrar hace unos años? Tal vez. bueno, yo de lejos, sí, me di cuenta. Pues eso, ¿Cómo fue la vivencia así, su vivencia personal del conflicto que se vive en mire, esa bueno, época? en ese tiempo lo que pasó fue que hay un cobro de agua excesivo, sí, las tarifas tremendas. Los contadores, eso muchas veces no se revisaban y sí aparecían unas tarifas todavía altísimas. Y se miraba, por ejemplo, uno anotaba en la casa, por ejemplo, miraba el contador y anotaba en unas plaquetas que había detrás de las puertas, uno anotaba ahí y al mes siguiente aparecía otra cosa totalmente diferente. Se llegaba y se destapaba, pero no se ponía lo que se quería. ¿Sí? Entonces, pues imagínense, eso fue una cosa general. La gente pues fue indisponiéndose terriblemente por eso y las tarifas altísimas que la gente ya no podía pagar. Entonces, pues más que todo, el problema que vio fue como de la gente más recursos, fue la gente que se emocionó. Los Como, que fueron al parque, yo me acuerdo que yo salía de trabajar y entonces la gente corría, por ejemplo, al pie un muchacho que decía, lleven la gasolina, y yo decía, pero ¿qué será? Y eso echaban pólvora aquí en el parque, yo vivía hacia de esa parte, al lado de la plaza. Y había unos andenes altos y yo me subía allá a mirar a ver qué era. Y eso echaban pólvora, eso, bueno, y después esos gentes, eso que echaban piedra, yo no sé, y acorralaron a la gente de la alcaldía. Después entonces otros se fueron para Empozán y allá tumbaron la puerta y eso quemaron por allá el archivo y todo. ya, como esos movimientos no se ha vuelto a registrar nada parecido así por la. No, sí, no, ya después hubo más, sí se hacían movimientos, pero organizados. Diga, por ejemplo, cuando se le dio por la cuestión del pavimento de la carretera, fueron comisiones, pero ya todo organizadas y ya, por ejemplo, el padre y la gente así, digamos, sobre todo el padre, era el que encabezaba estos movimientos. Ya, en el común de la gente, en el cotidiano de la gente, ¿cómo ha sentido el cambio a nivel de política, a nivel de administración local? Y la gente habla que se han visto variaciones. Sí, claro que sí, eso se observa que, y pues, en lo que se ha visto, que más o menos se nota que ha habido pues imparcialidad para todo el mundo, porque se ha dado más o menos A ver, pero para ¿cómo se todos. explica usted que en un consejo, por ejemplo, donde la mayoría son o conservadores o liberales, sea un movimiento tan pequeño como científico, como negro, que termine definiendo las cosas? Bueno, yo de eso no tengo conocimiento, sé, mis cosas concejal. Y por lo que él me ha contado, esto, pues, no, esto lo someten allá a discusiones y todo el mundo habla y tiene derecho a sí, que hay algunos que quieren imponerse, ¿sí? Eso es como en todo. Hay algunos que quieren imponerse y quieren aplastar al otro, ¿sí? Sí. Entonces, que porque plano de tal puesto, usted sabe que en esos grupos, entonces, pues cada quien tiende a ver cómo favorece sus comunidades, ¿sí?
Y entonces es donde pues toca el que quieren que haya, digamos, como igualdad, pues caen a apostar y muchas veces hay hasta dureza, sátira, fastidio, ¿sí? Eso lo digo que lo que están disfrutando. Ya. ¿Sería posible hablar con él? ¿Él No, no está aquí? no está ahí, pues llega por la noche, pero no, él no, es que no ha visto en el tiempo. No, Ya. no. Bueno, usted dice, dentro de ese nuevo proceso que está viviendo, ¿cómo ha sido la vida que usted ha tomado de la gente? ¿Cómo está participando en el nuevo proceso electoral? Ahí usted tiene que ir muchos grupos. Nosotros estamos alejados, personalmente estamos alejados, nosotros estamos, porque yo soy nuestro amigo prácticamente de todos, ¿sí? Entonces, pues uno no sabría quién definirse, ¿sí? Porque uno ve cosas positivas y cosas negativas. Entonces, pues uno ha tratado también como de mantenerse neutro. Ya. Pero la forma como los alcaldes o los concejales están haciendo política, ¿y qué tipo de campaña están implementando? No, exactamente yo de eso no lo puedo decir, porque no, mi esposo no la está aquí. Rodolfo, ¿de qué manera se manejaba la administración municipal antes de esta reforma de elección popular de alcaldes y antes de el ingreso del Comité Cívico Comunero aquí en Charalá? Pues fundamentalmente se manejaba como creo en el resto del país, en la mayoría del pueblo, ¿no? Reinando el caciquismo, más que todo, de los grupos tradicionales. Y en esta región, o sea, acá en Charalá, básicamente, pues el Partido Conservador que ha tenido su hegemonía en dos grupos muy sectarizados. Entonces, prácticamente el poderse únicamente era de un grupo o del otro y las cuestiones hacían con lo que ellos dijeran, la determinación que ellos tomaran sus caciques o sus representantes, sus más importantes, las personas que más querían sacar tajada de eso eran los que nombraban, quién iba a ser el alcalde, quién iba a ser el tesorero, quién iba a ser el administrador, lo que fuera, ¿no? Los puestos y las políticas que iban a traer generalmente iban enfocadas únicamente a mantener su botín político, o sea, la vereda que le puso tantos votos y el señor tal viene a pedir toca, hay que mantener esa hegemonía, ¿no? Hay que mantener ese rol ahí, pero directamente la gente en sí no estaba participando, sino el día de la elección ir a meter allá, pero no sabían qué estaban haciendo. ¿A partir de qué comienza a romperse el esquema? Pues yo pienso que en la actualidad, a partir, yo creo, del Comunero 81, ha sido ha sido como un rompimiento de esa tradición. Pues, como le digo, Comunero 81 irrumpe acá como un movimiento cívico de carácter buscando hacer valer los derechos ciudadanos, exigir el cumplimiento de parte del Estado de las promesas que realiza, y aquí en Charalá específicamente se enfocó a la cuestión de los servicios públicos. Entonces, a raíz de eso quedó flotando en el ambiente una serie de ideas, una serie de esquemas y una serie, quizá lo más importante, una serie de líderes comunitarios que se dieron a conocer y que pues la gente tuvo bastante o sea los valoraron y tal vez lo siguen valorando en la actualidad como líderes del pueblo, ¿no? Ya. ¿Cómo se comienza a consolidar esos líderes y cómo esos líderes comienzan a organizar la comunidad? ¿A partir de qué? Pues después de eso, yo me acuerdo de Comunero 81, pues hubo un retraso, ¿no? Porque hubo la represión después de la cuestión de la toma ya que se hizo de Encosán y entonces ya vino la represión, la mayoría de gente la echaron, algunos, ¿no? Los encanaron y a otros les tocó perderse, entonces hubo un receso, un lapso, pero después ya estaba abierto, como dice, la brecha, ¿no? Y después vino el trabajo, fue ya empezar a hacer trabajo pues popular con las personas,
campañas de cívicas, por ejemplo, que me acuerdo una vez que un tipo que le quemó una casa y se hizo una campaña que para ayudarle a reconstruir su casa y toda esa vaina. Entonces era volver otra vez a tener presencia en la gente, pero de una manera directa, significativa, que llegara, digamos, en cuestiones prácticas, ¿no? Aunque después se siguió, por ejemplo, con lo de la luz, con una serie de cuestiones, ¿no? Las altas tarifas de la luz, la carretera, o sea, ha sido un trabajo de estar pendiente de las necesidades más urgentes de la gente, ¿no? Más apremiantes, por lo menos más sentidas. Esa asistencia, ese asistencialismo que ustedes hacen, ¿cómo comienzan a consolidarlo en grupos de autogestión, en grupos de trabajo, ya para incursionar un poquito más adelante? Pues, ¿cómo le digo? Después de ya la recesión que hubo de comuneros ya, pues a partir de esa labor ya se viene y se logra, pues se logra ya crear lo que es lo que se conoce ya como el Comité Cívico Comunero, ¿no? Que ya sería una organización más en forma, y se empieza pues a trabajar más o menos con la misma mentalidad, ¿no? Pero lo que es programa así, pues básicamente se, todo se ha encaminado casi a esa campaña, digamos, de cuestión de servicios públicos, de qué, de estar pendiente de que la administración más o menos esté cumpliendo por lo menos todo lo que prometen antes de las elecciones, ¿no? Quizás lo que me pregunta usted de campañas de autogestión, o sea, lo que o sea, es... ¿de qué manera logran ustedes conformar a partir de comuneros, 81 y posteriormente con el Comité Cívico Comunero? ¿Cómo logran conformar ese grupo de gente y convencer a ese grupo de gente que, por ejemplo, no debían participar en los procesos electorales? Ah, sí. Básicamente son las mismas raíces. Lo mismo de Comunero 81 es la misma gente que quedó con su vainita. Y decidieron empezar, pues seguir trabajando, ¿no? La tónica de seguir, sino que lograron, pues, como le digo, como ponen de acuerdo, reunirse y hablar, bueno, vamos a hacer esta vaina, vamos a hacer un grupo antielectorero inicialmente, ¿no? No a las elecciones, pero sí queríamos participar dentro del proceso, ¿no? No votando, pero expresando nuestro inconformismo con los esquemas tradicionales. Pero después se llegó pues a la determinación de que pronto el no votar tampoco nos estaba dando ningún resultado. O sea, si no votábamos, al no votar pues estábamos protestando, pero a la vez estábamos negándonos una oportunidad de participar directamente en la administración o en las decisiones. Y tal vez fue saludable haber decidido que se debía llegar por el camino electoral digamos, a la corporación del Consejo. ¿No parece sospechoso que un grupo que se dirija inicialmente como anti-elecciones, por decirlo de alguna cosa, resulte finalmente metido en las elecciones? La gente no hubo protesta por parte de la gente que les apoyaba la carrera primera para después meter en la segunda, porque por eso no es sospechoso, ¿no? Pues sí, claro, puede tener su contradicción, pero pues fundamentalmente fue una determinación que se tomó, como le digo, más que todo sin ninguna, o sea, sin ningún interés pues particular, ¿no? Y la gente estuvo de acuerdo cuando se logró reunir, incluso la idea de lanzar una lista al Consejo, la que inicialmente se hizo, no fue propiamente de Benjamín, o digamos de él, que sería el que encabezó la lista, sino fue la misma gente. Algunos dijeron, ¿por qué no hagamos una vaina? ¿Por qué no armamos? ¿Qué tal que salgamos alguna joda? Hagamos bulla, alguna vaina, pero no nos estanquemos, o sea, no nos quedemos en ese silencio, pues que es un silencio de protesta, pero con eso no hacemos nada tampoco. Cuando usted habla de la gente, ¿de qué tipo de gente habla? ¿De qué persona? Fue Sindicalistas. sí, hay sindicalistas,
básicamente eran empleados sindicalistas, del magisterio, del hospital, gente del hospital, y estudiantes también. De la época, de la época de comunero había mucho, también hubo muchos estudiantes, ¿no? Y de ese germen que ahí, básicamente se terminó, fue pues cuestión ya la gente como que, no sé, después de, en vista de que sin votar pero de pronto no iba a lograr nada, se decidió que mejor hicieran una campaña a ver cómo. Ya, ¿por qué? Es decir, aquí ¿usted se considera que, por ejemplo, el movimiento internacional de Galán sigue marcando herencia o dentro de la gente que en este momento está trabajando con usted o en los caraleños, o definitivamente es un mito? Me la pone difícil. Para mí, personalmente, creo que quizá nosotros, el comité indirectamente o directamente, estamos ejerciendo esa filosofía que él tuvo en esa época, en la lucha de la clase popular, de lograr esas pequeñas o esos derechos para todos sus conciudadanos, ¿no? Nosotros, básicamente esa es la filosofía, ¿no? Pero tal vez nos ha faltado, eso sí nos ha faltado, lo reconozco, que nosotros nunca hemos tomado, no hemos de pronto en una asamblea dicho o expresado a alguien que tenemos que retomar la ideología, debemos retomar las banderas de Galán, de José Antonio Galán, ¿no? Miremos un poquito. Tal vez eso no lo hemos hecho nunca, pero lo estamos haciendo sin nombrarlo a él. Pero ya lo que es fuera del comité, lo que ella y lo que usted me dice, que la gente de pronto, no sé, eso se ha quedado como una especie de mito, pienso yo. A ver, ya que estamos hablando de las ideas, miremos cuál básicamente sería en este momento el ideario del Comité Cívico Comunero. O sea, como la plataforma política. ¿Cuáles son las ideas que manejan manifiestan para que la gente le esté apoyando? Bueno, básicamente, el movimiento, pues, desde su inicio, siempre ha querido, pues, que, más que todo, hablar muy claro con la gente, exponerle en las campañas o en lo que se hace, ¿no? Nunca se ha prometido puestos, nunca se ha prometido ningún tipo de compensación con la gente. Lo otro, lo que sí se les promete es que si hay que adelantar alguna campaña en defensa de intereses de X o Y, digamos, grupo, se le ayuda. Por ejemplo, para la conformación del sindicato de Charalá, de empleados. Eso fue una idea básicamente originada, pues, acá en el comité y planteada a los empleados y después impulsada por el comité, ¿no? Básicamente, la filosofía del comité es trabajar en cooperación y trabajar, digamos, en ayuda mutua, ¿no? Porque nosotros económicamente no tenemos nada que aportar a la gente, decirle, bueno, si ustedes están necesitando tal cosa, pues tomen, veamos, no. Sino lo que buscamos es ver cómo lo podemos ayudar de pronto con la solidaridad ciudadana o haciendo actividades entre nosotros. Pero no podemos y básicamente es lo que se persigue, que las personas sean conscientes de que de pronto los cambios se pueden dar aquí mismo, sin necesidad de esperar que vengan otros a traernos modelos o a meternos otras cuestiones que no son de pronto de la idiosincrasia de acá del pueblo, ¿no? O sea, lo que tratan es de conformar grupos de trabajo que se organicen ellos mismos para comenzar a generar ya ideas. Ideas y que entre ellos mismos, o sea que esos ejemplos a ellos les sirvan como modelos, por ejemplo, para cuando le afronte una nueva circunstancia, un nuevo problema. Ya, por ejemplo, tenemos otro ejemplo clásico, que fue la vez en el Salitre, que habló mucha gente, pues que realmente han estado siempre vinculados al comité. Ellos tenían una profesora y la profesora es muy buena, ellos dicen que es muy buena, que es una profesora que interesa por los alumnos y muy interesada, ¿no? En la vereda. Y ella es nombrada por el municipio en contrato. Y resulta que la nombraron un año, al otro año ya no se le iban a nombrar. Que no, que ya no, que otra. Y la gente se le fue. Dijeron, no, aquí o nos la nombran o aquí le llevamos. Y preciso. Ellos llegaron allá y le dijeron hasta que no nos nombren, no tengan firme en el decreto de esa profesora, nosotros arrancamos. No nos vamos de aquí a la alcaldía.
Entonces, eso es una forma de presionar al pueblo, presionar de que las cuestiones deben hacer al derecho, no así por cambio brusco sin saber, en ese caso, ¿no? Y este año ya ni siquiera se tomaron, ya la administración lo que hizo fue, ya estaba firmado el decreto de cuando empezaron a nombrar, no pusieron ni siquiera pensar en cambiarlo, ¿eh? Entonces ya, ellos ya cogieron un respeto porque se hicieron sentir, básicamente es hacerse sentir ante los problemas. Pero ese hacer sentir nace de la específica necesidad de la gente, o nace como un trabajo político hecho por un grupo cualquiera, o por un mismo comité comunero, por ejemplo. Pues nace, yo creo que de ambos, ¿no? De la necesidad y del trabajo, y del ejemplo y a la vez del mismo, ¿cómo le digo? Del mismo apoyo que se le brinda en un cierto y determinado momento que sea necesario, ¿no? O del mismo orientación, diría yo. En ciertos momentos pues hay que tener, muchos de los casos ellos piden a veces asesoramiento al comité, que en este caso qué se puede hacer, o qué debemos hacer, o cuál es el camino a seguir, ¿no? Generalmente en cuestiones, en cuestiones laborales, cuando ya ha habido problemas allá en el municipio, en el pliego de peticiones, a veces en el hospital, así, en los hospitalarios también, han recurrido, porque otras cosas pues tienen mucha experiencia en materia laboral, sí, o sea, en materia laboral, y sabe qué posibilidades hay de que las cuestiones que piden se puedan lograr o no se puedan lograr, o se estén pidiendo cosas que no las van a conceder, por ejemplo. ¿Cuáles son las formas de lucha que manejan principalmente? Nosotros básicamente ha sido la denuncia directa y llegar y decirle al tipo, así, frentearla a la cuestión, frentearle al tipo, usted dijo tal vaina y no lo ha hecho, no lo ha cumplido, o denunciar al señor, la administración se comprometió en esto y no aparece delante del que sea, o sea, en la calle, allá en el consejo, en la alcaldía, donde sea. ¿Sí? ¿Cómo han logrado salvaguardar eso para que no sean marcados como capturados, como violadores, como revolucionarios? No, es que ese sí ha sido otro problema. Ese es otro paréntesis. Resulta que inicialmente aquí se dijo de que el movimiento, que los dirigentes del movimiento eran pues subversivos, que eran de la FARC, que eran después, o sea, y yo lo que considero pues para esa definición de la gente es en vista de que aquí no había sino dos partidos tradicionales en el país, y no solamente aquí, en el país siempre se habían monopolizado dos partidos tradicionales. Si usted no era azul, tenía que ir rojo, pero si no era los dos, entonces ¿a dónde iba? O era comunista, o era guerrillero, o era cualquier otra vaina, y mucho más expresada ideas totalmente contrarias a las que utilizaban los políticos desde tradición, ¿no? Entonces a nosotros nos encasillaron en unos términos, ¿no? En unos términos de guerrilla, de no sé qué. ¿Y qué pasaba? Luego, pues de todas maneras había persecución y se estuvo... A ver, se puede decir que el hecho de ustedes comenzar a buscar un ingreso al consejo, participando en los procesos de elecciones, es lo que permite el reconocimiento y un poquito, y un poquito el que le quiten ese carisma de... Sí, aunque la llegada al consejo nunca se pensó como esa meta, como de tratar de limpiarnos, ¿no? Porque nosotros no teníamos nada que limpiar. Todo se había hecho a la luz pública y todo era un trabajo pues coherente y consciente de lo que estaba haciendo. Y la gente que estaba dentro del movimiento, sabe lo que está haciendo, no hace con determinación digamos, a cargo de nadie. Entonces, ¿qué pasa? Eso es como un reconocimiento de la gente de que el movimiento le ha servido de que es un nuevo esquema de ideología y de un nuevo esquema de poder popular, ¿sí? De lucha política. Entonces, ¿qué pasa? Ya la gente, actualmente, realmente ya la persona lo toma como muy en serio, no, esta gente está en lo que está, ¿no? Así ellos y muchos concuerdan en la concepción, ¿no? Que las vainas, que las campañas sí, que adhieren, lo que sea. Lo que pasa es que ya no hay momento, lo que es la cuestión práctica, por ejemplo, la cuestión práctica del voto, ya vienen los compromisos, ya viene la cuestión del voto amarrado, que yo tengo que votar porque el señor me prometió tal cosa, ¿vale? Entonces, eso ya es otra cosa, pero que la gente no se identifique con el movimiento sí sería una mentira, ¿no? O sea, la gran mayoría de la gente se identifica con la teoría y con el trabajo y con lo que realmente te gusta, ¿no? ¿Cómo surgen las ideas de comenzar a hacer cabezas abiertas? ¿A raíz de qué y por qué? Pues básicamente, esa idea nace como una forma de demostrarle a los concejales tradicionales, que son tipos que llevan 20 o 30 años en la misma vaina, de que tenían que sus opiniones y sus determinaciones, que eran a favor o en contra del pueblo, tenían que darse a conocer al pueblo. Y si ellos no debatían allá
con micrófonos a la luz pública, porque esa fue también una de las ideas, que se tenía que debatir y se escuchara en el parque lo que se dijera adentro, ¿sí? O sea, un debate abierto, ¿sí? ¿En qué vamos? Ya. Busquemos uno o dos otros elementos, así como para resumir un poquito, que sean muy puntuales. Esta mañana. De la manifestación, donde se manifieste claramente cómo el Comité Cívico Comunero, por retomar un poquito lo que venimos hablando ahorita, 3 o 4 hechos concretos, donde se ha reflejado el poder que maneja el Comité Cívico Comunero a partir del apoyo de la gente. Entonces hablábamos del problema del paro, hablábamos del problema de la luz, del gas. Entonces sería como que me narraba nuevamente esas 3 cosas a partir de la pregunta que le hago. ¿Qué hechos concretos se ha manifestado el poder local del grupo? Bueno, entonces, digamos ahí en ese caso, pues, el poder se aparecía cuando surge la necesidad, o sea, surge esa necesidad de la gente de expresar una inconformidad, de expresar cierta, que tuviera ahí en el ambiente cierto descontento. Entonces, el comité ha recogido en muchos casos este inconformismo y lo logra manifestar ante las entes gubernamentales o ante el que sea, ¿no? Ante el caso, por ejemplo, del gas, ante el tipo que es una dueño de la planta, decir, señor, si pasa esto y esto, lo necesitamos aquí, que reúna con la gente, vamos a plantearles el problemita si antes un cilindro aguantaba tantos días, ahora está aguantando esto, ¿qué pasa? No puede, y si las tarifas han subido y nosotros nunca les decimos a ustedes que no les pagamos, y no estamos peleando precisamente por el precio, sino por, y ya es una cuestión de mal manejo. Entonces así pasa con la cuestión, por ejemplo, de la luz. También lo mismo, señores, ¿qué pasa? Con esta vaina necesitamos que nos aclaren la cuestión de las tarifas, de los altos incrementos. Pero entonces el comité se ha personado eso de lo que la gente no, en su gran mayoría, todos sienten el problema y todos hay expectativa, pero nadie pues se lanza, como sea, nadie toma la bandera para digamos, protestar o hacer sentir esa necesidad. Entonces el comité sí ha enfrentado esas cuestiones y ha salido antes en sus campañas, ¿no? ¿Cómo se dan los niveles de comunicación ahí? O sea, ¿cómo normalmente, hablemos para hacer un poquito puntual, sobre el problema del gas, por ejemplo? ¿Cómo llega la comunicación al comité cívico? ¿Cómo se implementan? ¿Qué mecanismos utilizan? ¿Qué metodología utilizan para organizar a la gente y comenzar a dar el trabajo, la pelea? Bueno, inicialmente pues la gente empieza a comentarle de pronto a uno, ¿qué pasa, mano? Esta vaina de gas, y ya usted cuenta que tal cosa, empieza como que a sondearle a uno, al comité, a ver qué piensa, ¿sí? Dice, sí, no me he dado cuenta, ¿qué creen? O sea, uno empieza a sondear a la gente, ¿qué creen? ¿Que no están bajando? ¿Qué hay que hacer? ¿O qué? Bueno, hay un sondeo, aunque inicialmente pues Sea muy informalmente. Sí, informalmente, y el comité ya más o menos sabe que eso es una vaina que la cuestión está yendo a las cabezas, ¿no? Pero hay que saber la gente qué piensa, qué cree que se debe hacer inicialmente, ¿no? Para saber ¿Cómo actuar y qué es lo que ellos desean o qué es lo que ellos van a pedir. Entonces hay que sondear a la gente, entonces la gente empieza, bueno, después vienen las reuniones se citan. Entonces, vamos a hacer una cuestión, vamos a citar, a reunir a la gente, a los interesados, a los que se están viendo afectados, vamos a hacer una reunión, una plenaria, y después de la plenaria se empieza a estudiar lo que se va a pedir, a estudiar el problema en sí, de pronto qué incidencia, qué es lo que posiblemente está ocurriendo, ¿sí? Porque por ejemplo, en el caso del gas era un caso patético.
está bien que se quejara una o dos personas, yo me puedo quejar de que no me duró el gas esta vez, pues eso es normal, porque de pronto yo gasté más y uno no ve las estadísticas, pero ya que se quejaran 50 o 100 personas, todos por la misma vaina, ahí ya había gato encerrado, como dijo. Entonces todo el mundo empezó a quejarse, decía, no, que subieron el gas y yo estos días he cocinado lo mismo, y tengo la misma gente, y tal, y cómo me ha durado 8 días menos, y un cilindro que me duraba 15, bueno, entonces se recoge esa cuestión, ese sentir de la gente, se analiza, y con la misma asamblea se logra, se concreta qué se va a pedir, qué caminos hay que seguir de presión. Entonces, en el caso concreto, por ejemplo, de la vaina del gas, me acuerdo que en una reunión se decidió, bueno, vamos a citar al señor acá, no al administrador, sino al dueño de la planta, que venga y hable con nosotros, que diga aquí a ver qué es lo que pasa con el gas. Entonces, ¿qué pasó? El tipo estaba haciendo el reacio a no venir, que no, que hablaran con el administrador, pero ¿qué pasó? El administrador fue y él no tenía poder de determinar nada de decisión, de decir sí, se va a hacer esto o algo, o por ejemplo, porque además no llegamos a pedir una indemnización por el robo causado, de que se dejara un cilindro. Eso era una idea descabellada, pero había que trabajarla, que se dejara un cilindro, de gas por todo lo que nos habían tumbado, gratis en cada casa en un próximo. Pues eso era berraco, eso era un punto para pelearlo, pero era berraco, lógico. Pero más sin embargo, pues se incentivaba más a la gente de estar pendiente de la cuestión, ¿no? De que se había que presionar las cuestiones. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el tipo? El tipo no quería venir. Pues dijo, bueno, no quiere venir, pues entonces cuando vayan a repartir gases y tenemos los carros aquí, no lo dejamos pasar, se lo hacemos, lo trancamos ahí en el parque y no lo dejamos pasar, que están con encima de nosotros, y así se hizo. Se le impidió el paso del reparto del gas, o sea, se le detuvo prácticamente el carro. Entonces, ante eso, pues ya la cuestión ya dio el tipo que la boda era en serio, que no era simplemente de allá el señor no sé qué, o la señorita tal que estaba alegando porque no lograba el gas, que ya era un problema del pueblo, ¿sí? Ya lo había asumido, no, la ciudadanía, entonces ya se vio obligado a venir el tipo, y a negociar, y a ver qué había que hacer, y se logró. Y en este momento, pues en ese caso concreto no ha habido más problemas, ¿no? La gente no se ha vuelto a escuchar nada más de esto. Rodolfo, necesitamos un poquito más sobre las perspectivas, las metas que en este momento se propone el Comité Cívico Comunal. Sí, la meta básica desde su inicio es de concientizar a la gente del cambio que se debe gestar a nivel, digamos, partiendo de la cooperación entre las personas, del trabajo comunitario, de la autogestión. Pero el comité, digamos, en este momento está enfocado a lograr un trabajo pues de apoyo a la cultura, que está bastante, digamos, desatendida por todos los entes, tanto colegios como administración, ¿sí? A rescatar un poco de esa cultura, Lo otro sería el trabajo de lograr empresas de autogestión, ¿no? Se habla, a ver si es posible lograr trabajos concretos, unos planes concretos de autogestión de microempresas, a ver, para que la gente pues... Eso ahora se tiene como una idea, no se ha comenzado a trabajar todavía. Pues se ha estado sondeando toda la cuestión, pero básicamente es una idea, porque no tiene proyectos así firmes, claros, con tiempo a realizar, con metas, no se tienen, realmente no. En este momento no, pero ya está, o sea, ya es una necesidad apremiante para continuar el proceso, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes utilizan para hacer la concientización de la gente? Bueno, los mecanismos de la charla directa, la denuncia directa ante al que sea. Entonces, la gente analiza y dice, claro, estos tipos realmente están mirando las necesidades de la gente y están dando una lucha por una necesidad patética de todos. Entonces, básicamente, lo que ha servido en esa cuestión así es el ejemplo que se da, ¿no? De que las vainas se piden y se da, como dice, la lucha a brazo torcido. Entonces la gente ya es consciente de que
que esa es una de las formas de conseguir las cuestiones, ¿no? Entonces básicamente yo creo que ha sido eso, digamos, ha sido un modelo, digamos, ya nuevo, político, un esquema político nuevo, el de lograr que las vainas se hagan, pero exigiéndolas, ¿no? Ya no se pasó de pedir a exigir, así directamente, y de denunciar además, ¿verdad? Y en el momento de exigir, la gente sí está presente con ustedes en el respaldo, los cabildos abiertos, todo eso. Sí, se ve, claro, se ve el apoyo en muchos aspectos. Por ejemplo, la cuestión de, hemos adelantado también, allá en realidad, así de otras cosas que se han logrado, hemos adelantado, por ejemplo, campaña de Teletón, ¿te acuerdas? O sea, Teletón es de televisión y Radiotón de radio, ¿no? Pero aquí lo llamamos la Teletón, pero charaleño. Resulta que aquí se hacían Teletones, como todas a nivel nacional, pero todas iban a parar allá a Bogotá, al Centro Nacional de Rehabilitación. Y resulta que aquí Charalá aportó inicialmente cuando él se juró, y me aportó buena plata para esa vaina y se iba para Bogotá. Y aquí hubo una niña, y aquí incluso de este barrio, Minusvalía, que necesitó allá que le dieran un cupo para tratamiento, no es que, sí, necesitaba. No, lo consiguieron, eso ya es una vaina de raca. O sea que no era así como la pintaban, de fácil acceso y de que para las clases marginadas, ¿no? Esa vaina yo no sé qué funcionamiento tendrá, pero eso ya es otro cantar. Entonces, ¿qué pasa? Esa amarga experiencia me hizo reconsiderar, ¿no? Hagamos un teletón, pero para Charalá, lo que recaude para Municipal y Charaleño, y se hizo. Cuando ellos recolectaron que como unos 80.000 pesos, de como unos 3 años. Y no, se hizo un programa bueno, o sea, arrancó y después ya dieron la defensa civil. Primero nosotros fue la idea y tal, después el cura, y se hicieron grupos y se trabajó la vaina y se hizo esa plata. Y se nombró un comité que se encargó pues de más o menos las necesidades que tuvieran más apremiantes de cada municipio, por ejemplo arreglar las sillas, a otros por ejemplo que necesitaba para una prótesis, ¿no? Que se le ganó en plata, o uno está en tratamiento, una inversión muy cara, entonces les dio para esas drogas. Pero entonces, ahí hay también el trabajo de que las vainas tenían que ser era para nosotros, qué necesidad teníamos de estar o ponernos a apoyar una idea, o digamos a trabajar con un teletón para Bogotá, que nos iba a apoyar a nosotros, ya teníamos esa experiencia. ¿Y lo has seguido haciendo? El año pasado se hizo la teletón, se recogió como tal vez como unas 60.000, pero fue menos, porque no sé, no hubo esa misma como esa, tal vez lo que faltó de parte del comité fue un poco de más tiempo de organización de la actividad, creo yo, ¿no? Que no hubiera habido el respaldo, sino un poco más de propaganda y sondeo, y la expectativa fue lo que, no hubo la suficiente expectativa entre la gente como la primera vez. Entonces creo que ese no en sí fue que la gente no quisiera apoyar, sino más bien eso, ¿no? Faltó más motivación. Podemos decir que a nivel urbano, a nivel campesino, la gente ya ha superado un poquito el esquema tradicional del bipartidismo político. Sí, yo lo considero que sí. Ya es la gente dentro de los mismos esquemas tradicionales, ya piensan algo más de cuestiones y de visiones, y miran ya tienen muy en cuenta, por ejemplo, los grupos tradicionales, empezando por eso, ya tienen muy, digamos, están, cada vez que van a proponer algún candidato ya empiezan a pensar en quién puede ser, ¿no? Ya no era como antes, cualquiera da lo mismo. No, es que más o menos la gente le vea cierta apreciación, o que se le conozca algo político, algún trabajo, o por lo menos que tenga alguna imagen, ya a nivel de eso, ya trabajan a nivel de imagen. Y si realmente se ha logrado, para rematar, se ha logrado cambiar la estructura administrativa local, la forma como se maneja, o sigue siendo todavía, como hablamos al principio, de esa estructura tradicional pesada, que no camina, se reparten el poder entre los dos grupos. Pues, como le digo, se han logrado algunas cuestiones, ¿no? Que siempre se da uno cuenta que ha cambiado un poco, ya es como más abierta, que ya la administración pues ya no se sectoriza en ciertos lugares, sino que es más amplia, ¿no? Trata de que las cuestiones
lograr llegar a núcleos más amplios, ¿no? Cada vez. Y ya como que, pues, aunque de por sí ellos tienen que tirar a defender su grupo, pero ya no son tan disparados. Ya como que tratan de que la cuestión tiene que más o menos darse una cuestión, un trato más equitativo a las decisiones y a los presupuestos. En eso sí creo yo que se ha avanzado mucho, ¿no? Pero ya en cuanto a así decisiones de más envergadura, pues es difícil, porque realmente el comité pues tiene allá palabra, pero de pronto no tiene voto. Y eso, en esos casos sí se necesita el voto, necesariamente, para lograr en este momento hay un echar en representante, contra. pero hay concejal. Claro, sí. En este momento hay concejal. Y eso que presenta los debates y esas vainas allá. O sea, por lo menos en el que les pone ahí la cascarita cada vez que ellos presentan algo. Claro que eso no quiere decir que el comité siempre esté en contra de lo que los demás digan, de lo que los grupos tradicionales digan, no. Porque ellos saben, o sea, ellos también presentan proyectos que en algunas oportunidades pues, que son acordes con la cuestión, ¿no? Entonces el comité los apoya. El comité no está para darle leña a nadie o porque no simplemente no sea el comité, al contrario. Lo que se aspira es que la gente piense las cuestiones, no importa en qué lugar esté, en qué grupo esté metido, sino que piense la vaina y que siempre decida en favor del pueblo, no en favor de sus intereses personales. Bueno, entonces, se podría decir que el trabajo que queda por hacer es ya un poco más amplio a nivel de lo económico, a nivel de terminar de concientizar a la gente que asuma con más propiedad los planteamientos del comité, sino como él comience a pensar en función más amplia toda la problemática de la administración local. Sí, básicamente es eso. O sea, que las personas sean más conscientes de su rol que tienen en este momento en la administración, ¿no? Como copartícipes de ese cambio. Bueno, si realmente el comité tiene la infraestructura administrativa y técnica como para llegar a hacer tareas de esa envergadura. En este momento no creo. No, o sea, en este momento no lo tiene, pero eso es como todo. Pienso yo que está necesitando una gran reestructuración, digamos, administrativa. Sí, no política, pues. Ya la tenemos, pero sí administrativa, lo que estoy diciendo, tenemos que empezar por reorganizarnos nosotros, qué funciones específicas tienen que desempeñar los miembros, qué metas se tienen que alcanzar, o sea, objetivos claros, concisos, y para eso con qué recursos se van a contar, con qué recursos se tiene que trabajar, de dónde se van a salir los recursos, todas esas vainas no, pues realmente no lo hemos planteado, sí, no hemos planteado con qué recursos se va a trabajar, o con qué técnico, o qué personas nos van a capacitar para lograr esos objetivos, ¿no? Entonces, eso en este momento sí estamos, en este momento sí no tenemos ese tipo de organización, ¿no? Pero sí se ha estudiado, que es una necesidad pues apremiante ya, para que esto salga adelante y que sea ya se consolide cada día más. Right. Ciro Alfonso Cruz. Ciro, existe una afirmación según la cual las diferentes reformas legales y constitucionales no han producido modificaciones sustanciales en la vida de los municipios. ¿Cómo analiza usted esta afirmación para el caso de Charalá? Bueno, pues las reformas han tenido una incidencia meramente formal. El análisis que nosotros hacemos es que, y yo personalmente hago, es que hay unas costumbres políticas enraizadas de mucho tiempo y no se pueden remover en 2 o 3 años o en un año de reformas o de nuevas, de un enfoque distinto de lo que es el municipio. Remover en un año lo que ha estado empotrado en las costumbres de hace mucho es realmente difícil. Eso por un lado, por el solo hecho del hábito, digamos. En cuanto a costumbre que implica una tradición cultural política en ese sentido. En cuanto a necesidad de la gente que ha estado atada a los auxilios, a las becas, a los
al amiguismo, al dar el voto porque el patrón da el trabajo en la finca, etcétera. Ese tipo de atavismos son tan añejos que realmente pues es difícil romperlos en un momento. Yo creo que uno no puede decir que no se rompan. Lo que debe decir con honradez es que será un proceso supremamente largo y no puede ser tan corto como uno quisiera. Uno no puede soñar que en 2 o 3 o 4 años se cambien las estructuras. Realmente uno de los errores que tal vez cometimos cuando nos iniciamos en el trabajo del comité cívico es el de pensar que en 2 o en 4 años estaba resuelta el asunto, porque todo el mundo había asumido la conciencia que se tiene al aprovechar el espacio que teníamos para denunciar esa situación y propugnar por unas cosas realmente nuevas. Pero no contamos con esos obstáculos, que básicamente son el hábito sencillo de hacer una cosa, la costumbre que ya incide, ya tiene valor social, la necesidad de la gente, necesidades en distintos sentidos, pero más que todo económica. Entonces lo económico incide porque la gente es muy permeable a que mantenga su costumbre por mantener un empleo, un trabajo, o por mantener una beca, o por mantener un auxilio. E incluso en las veredas es real, lo de la costumbre no es mentira, es una realidad. Las veredas se acostumbran que negocian con uno de los caudillos que vaya. Entonces, si nos da tanto para el puente, la vereda le vota a él. Si el otro nos ofrece más, le votamos a él. No se ha roto entonces tampoco con esa costumbre errada de que uno cambia el voto por obras. O sea, no se ha asumido con conciencia que las obras son una obligación del gobernante y no son una forma de que él utilice para poder imponer sus criterios políticos. Pero, Alfonso, en el tiempo que el Comité Cívico Comunero lleva trabajando, ¿qué podríamos decir que ha logrado para romper un poquito ese esquema el Comité Cívico? Bueno, yo considero que hay dos cosas o dos sentidos en los cuales podemos interpretar esto. Primero, el comité ha logrado reagrupar a un número muy pequeño de personas, pero al fin y al cabo un número representativo, que estábamos dispersos antes, creyendo que lo hacíamos todo con no votar o con criticarlo todo y no hacer nada. Entonces, el primer alcance que en ese sentido logra el comité es en reagrupar a un núcleo de gente pequeño, pero que trata de solidificar una posición, una forma de pensar y una manera de ver las cosas. En segundo lugar, ha incidido en las costumbres políticas de los partidos y de los politiqueros de esos grupos, sectores o partidos. Ha incidido en que ya tienen que tratar los temas de otra manera, en que tienen que elaborar sus listas al Consejo de otra forma, en que los actos administrativos tienen que mirarse más cuidadosamente. Si uno hace, incluso en el comportamiento mismo del Consejo, no es lo mismo un consejo antes, como algún compañero decía socarronamente, que se reunía en la casa de un concejal y a puerta cerrada, cuando ahora se ha logrado que lo haga en forma abierta y que a veces se convierta en un cabildo abierto. Pues realmente ha incidido, si bien la incidencia no es la que quisiéramos en extraer la gente de esos grupos y traerla hacia el comité, sí ha incidido en el comportamiento de esos grupos en su interior y en los funcionarios públicos. Ya cualquier acto de carácter público el alcalde sabe que puede estar expuesto a que el comité lo haga ya en su órgano de difusión o que sea denunciado en el consejo, o que la gente sencillamente lo critique porque ya hemos abierto esa posibilidad de criticar al gobernante sin ninguna consideración de las que antes se tenían de que había que disculparle todo lo que él hiciera porque había sido elegido. Pero, Alfonso, dos cosas. La primera, ¿cuál es la fuerza, en qué se fundamenta la fuerza que tiene en este momento el Comité Cívico Comunero? ¿Y cuáles son los mecanismos que utilizan para hacer ese tipo de presiones frente al Consejo, frente al alcalde, por ejemplo? Bueno, realmente la fuerza en que nos sostenemos, somos un pequeño núcleo colectivo que ha tomado más o menos las riendas del comité, casi perteneciente a los distintos sectores. Encontramos algunos maestros, Benjamín, algunos compañeros del municipio,
a algunos compañeros del hospital, representantes sobre todo de los distintos sectores, compañeros del salitre, que hay campesinos, quienes siempre tratamos de llevar a cabo las tareas. En ese sentido, ese organismo, nosotros creemos que es todavía demasiado pequeño y que nos imposibilita el cumplimiento de algunas tareas reales. Esa es una de las dificultades que tenemos en cuanto ese núcleo no crece. Que el apoyo se mantiene de un núcleo de gente. Si uno mira en números, somos tal vez 120 o 150 personas que se sabe, que se cuenta con ellas. En la medida en que se tiene el apoyo moral, digámoslo, y si se habla vulgarmente de votos, del voto. Pero no así para la realización de las tareas. O sea, si bien se ha avanzado en romper el mito de que el comité son los subversivos, no se ha logrado ese segundo paso, que es en que todos los del comité enfrentemos las tareas. Realmente las tareas pequeñas, como parar el año pasado se hizo, el carro del gas porque estaban robándonos descaradamente en el peso, la hicimos 10 o 15 compañeros. Lo cual, pues frente a una situación grave que se presentara de discusión o de enfrentamiento con cualquier tipo de autoridad, con la fuerza pública, pues no prestaría todas las garantías que uno espera. Sin embargo, hay que decir, en verdad, el núcleo realmente comprometido en lo práctico y en lo teórico es un núcleo realmente reducido. Hablamos de qué cantidad de personas. Sí. En los términos en que hablaba, tal vez somos unas 10 personas, 15, a veces 20, pero yo creo que de ahí no se pasa. Quienes estamos dispuestos cuando hay una tarea para llevarla a cabo y realizarla. ¿Herederos todos ellos de Comuneros 81? Sí, no todos, pero tal vez la mitad de ellos tuvimos alguna relación con Comuneros 81. Un poco más acentuadamente, por lo menos en los cuadros de dirección, Benjamín y yo. Pero los que no estuvieron en las luchas de Comuneros 81, casi todos son personas que desempeñan funciones bien de carácter sindical o algún liderazgo dentro de su sector. ¿Cómo se articulan ustedes al interior de las organizaciones políticas, sociales, culturales y económicas? Ha sido una dificultad. Realmente hay cosas en las cuales podemos tomar parte, pero ha habido otras muy cerradas en donde es muy difícil entrar. Es decir, en cuanto a las relaciones con otro tipo de grupos políticos, normalmente se hace para discutir y llegar a acuerdos o desacuerdos sobre alguna circunstancia que haya. En cuanto a vinculaciones con los sectores, en otro sentido, podríamos decir que como núcleo casi nunca se ha entrado a participar. Hay algunas pequeñas acciones en las que tomamos las riendas, pero a veces el trabajo se ha disuelto. Valga decir un ejemplo, se creó un comité pro pavimentación de la carretera. Algunos del comité participamos incluso de ese comité, pero no como comité, sino como habitantes de Charalá. En realidad es una discusión que hemos tenido, algunos compañeros criticaban si era conveniente entrar allí y presentarnos como del comité o no. Quienes estuvimos allí lo estuvimos y considerábamos que debemos realizar un trabajo amplio, que la marca o el sello, la base es el trabajo mismo más que el poner por delante el nombre de la organización, etcétera. Hemos logrado incidir también, en algunos aspectos. El comité ha asumido en los 2 últimos años la tarea de hacer una recolección de fondos para los compañeros que tienen algún problema físico, los llamados minusválidos. La primera vez con la parroquia, la segunda vez por nuestra propia cuenta y riesgo. La primera vez casi a la fuerza, porque nosotros dimos la idea y la parroquia quiso apropiarse, pero al mirar la recolección, quién había recogido más, el comité había hecho tal vez 3 veces más que la parroquia. Entonces la parroquia tuvo que admitir y compartir el manejo de ese dinero que se hizo, que se recolectó, aceptar que se manejara coordinadamente con el comité. Ciro, hay una cosa que es clara según lo explica usted anteriormente,
y es que la participación directa de la base no está muy consolidada todavía. ¿Cómo han pensado implementar ese tipo de trabajo de autogestión dentro de la gente para que comiencen a articularse al comité cívico comunal? Mire, en una evaluación muy seria que se hizo hace año y medio, todos apuntábamos en el análisis a decir que al comité cívico le falta un elemento muy importante, y es una tarea de carácter económico, de carácter ocupacional, que al tiempo que nos mantenga unidos en la labor política, nos mantenga unidos en recoger alguna economía mínima para la gente que participa en el comité. Es decir, eso nace